usted lo que usted, señor Correa, hace por mi país. Mil gracias por su sacrificio, presidente, es lo que dice Pablo. El gran desafío de la humanidad del siglo XXI es el ser humano sobre el capital. Ese es el desafío también del socialismo del siglo XXI. Vamos a otro tuit, presidente, que tenemos aquí. En esta ocasión... No significa eliminar el capital, significa subordinarlo a las necesidades del ser humano. El problema actual es que el ser humano está subordinado a las necesidades del capital. Terrible. Vinicio Vargas, presidente, también se refiere en esta noche a través del Twitter. Presi, ¿por qué no ordenó que el ejército rodee el complejo policial y detenía a todos esos policías sublevados? ¿Qué dice al respecto, presidente? Vea, yo no organicé el operativo rescate, pero sí tengo que decir que se tuvo que adelantar, porque la idea era, para evitar bajas, para evitar enfrentamientos, que los insubordinados se sientan tan abrumados por la reacción popular, por el ejército, etcétera, que no ofrecieran resistencia. Nos equivocamos al medio de la mitad, o sea, se pusieron a disparar como locos. De hecho, habían algunos bajo el efecto de las drogas, tenemos videos donde están inhalando sustancias, etcétera, y entonces venían tanquetas desde Ibarra, pero iban a llegar eso a las 11 de la noche. Entonces, ¿qué pasó? Cuando ya se daban la orden de maten a ese desgraciado, maten ese vegetal, intentan entrar al tercer piso, se tiene que adelantar el operativo. Pero las primeras olas de militares van sin armas letales y lo reciben a pura bala. Entonces probablemente se pudo hacer lo que dice el ciudadano, ¿cómo se llama? Pablo. ¿Ya? Pero lamentablemente se tuvo que adelantar el operativo rescate porque dieron la orden de matar al presidente. Los informes de inteligencia era que se trataba de asesinar al presidente de la República. Y a través de las frecuencias que también se escuchaban las voces. Se dijo en la radio patrulla, por celulares, por todos lados, pero lo sigue negando la prensa. Usted escuchó a tristemente célebre asambleísta, ni célebre, triste sí, bastante, ¿no? Decir que todo fue un montaje, ¿no? Dando a entender que fue un montaje, o sea, es el único que no ha visto los videos, etcétera. Por eso queremos invitarlo también, presidente, a que vea la siguiente opinión ciudadana. En este caso, otra de las personas que son en las calles, una víctima, afortunadamente no fue mortal. Estamos hablando nosotros de Jorge Cisneros, que recibió casi 100 perdigones y que aún mantiene 60 en su cuerpo. Le preguntamos hicimos la siguiente pregunta. ¿Siente usted que se ha hecho justicia con las víctimas del 30S? El tema de que el mismo presidente de la República, junto a muchas personas, le acompañamos en el Palacio de Justicia cuando estaba Carrión y bueno, fue uno de los agresores directos, y ni ahí se logró que una persona fuera detenida, ni mucho menos procesada a largo plazo, ¿no? Ni mucho menos los actores intelectuales de esto. Algunas de las personas que estuvimos presentes en ese momento y que sufrimos lesiones verdaderamente fuertes, todo pues, inclusive está el temor de la represión, ¿no? Gente que tuvo atentados directos que casi de muerte, pues el miedo de que al poner una demanda, cuando esto lo estaba investigando antes la fiscalía con los propios policías que estuvieron implicados, imagínate, ¿no? Entonces es una deuda. Presidente, ¿usted se encuentra satisfecho luego de ver estos casos con los procesos judiciales? Claro lo que dice Jorge, que esto sigue en impunidad, y era la debilidad institucional que tenía el país. Estábamos reestructurando servicios de inteligencia, después el bombardeo de Angostura, donde nos dimos cuenta que había unidades enteras de policía que eran pagadas por la propia embajada de Estados Unidos, escogía a los directores, obedecían a la embajada y no al gobierno ecuatoriano, que el que llevaba 10 años al frente de inteligencia del ejército era un traidor a la patria, empleado de la CIA, que probablemente supo el bombardeo y colaboró con datos para que nos bombardeen más certeramente. Entonces tuvimos que reestructurar todo eso, entonces encontré un momento de mucha debilidad. Después del 30 de septiembre, la Fiscalía, la encargada de investigar los crímenes, que son de acción pública, pero ¿a quiénes utilizan? Los propios policías, y se dieron manera a los insubordinados para meter a su gente, para tratar de protegerse, a tal punto que mire cuántos disparos se dieron ese día, y la Contraloría, cuando va a hacer el inventario del rastrillo, no encuentra una bala perdida, o sea, no faltaba una bala, todo lo habían arreglado, habían adulterado registros, etcétera. Insisto, ese día dispararon con resortera, se borró evidencia, se dispersaron los procesos jurídicos, 32, 33 procesos, en vez de hacer uno solo, hubo boicot tras boicot, por eso hemos tenido incluso que, por decreto, establecer una comisión especial para que investigue el 30S. Pero es que, presidente, policía investigando a policía... Fue un error, pero en esos momentos, o sea, ¿qué otro recurso teníamos? ¿Usted cómo califica justamente el trabajo que realizó en esa ocasión el fiscal general de la Nación, Washington Pesantes? Bueno, yo creo que indudablemente, con el cariño y respeto que le tengo a Washington, tuvo grandes errores. El primer error, dispersar demasiado los procesos, más de 30 procesos, cuando se pudo consolidar en pocos procesos y hacer más contundente la investigación. Segundo, le insisto, o sea,
Washington es muy cercano a la policía, probablemente confió en la policía y la policía lo engañó. Hubo grupos que se dedicaron no a investigar, sino a ocultar todo, a dejarlo en impunidad. Para empezar, en lugar de los hechos, el hospital de policía no lo resguardaron y permitieron que a las 4 o 5 de la mañana Maceo pase y limpie todo. En vez de resguardar el sitio, ¿no? Presidente, uno de esos casos, dentro de todos aquellos, es el del coronel César Carrión. Existen testigos que aseguraron que cuando usted estaba pasando por el hospital, en la puerta lateral, él ordenó que se la hiciera. Incluso dijo deberían darle cianuro al presidente. Pero antes que me responda, presidente, quiero invitarlo a ver la siguiente fotografía. Veamos. Presidente, en el caso de César Carrión fueron 4 procesados, 3 sentenciados, 2 con 2 años de prisión y 1 con 1 año. César Carrión se encuentra libre, se acaba de tomar una fotografía con el expresidente de Colombia. ¿Qué opina usted cuando ve esa fotografía? El presidente de Colombia. Yo decía que estaban rompiendo con el Código de Niñez y Adolescencia. Pero en todo caso, ¿quién exculpó a César Carrión? La prensa. O sea, para hacerle daño al gobierno, que se destruya la verdad, la justicia. O sea, ¿cómo saben la verdad? Yo estuve ahí. Entonces, cuando yo veo tanta mentira en la prensa, ¿no? Y cómo la repiten una y otra vez, por eso es que mi total escepticismo con la prensa mercantilista. Este señor Carrión, como le dije, ese dio los más grandes heroísmos y las más grandes cobardías, y todavía rehuyen su responsabilidad. Fueron machos ese día, se jactaban, se burlaban, asesinan al presidente. Hay el video, cuando cierra la puerta, y todavía está en el pelotón de seguridad, Alex Casierra, sargento Alex Casierra, que tuve que arrancharle la puerta para abrirnos y darnos pasar al hospital de policía. Él sabía que veníamos y nos cerró la puerta. Luego, cuando ya subimos a la habitación, nos atienden de emergencia, nos suben al 3er piso con mandil de médico. Él no es médico, es abogado a larga distancia, ni siquiera universidad. Hasta que mi equipo, sobre todo mi secretaria, se da cuenta que lo que estaba era obteniendo información y le impide, siendo director del hospital policial, lo botamos de la habitación y ahí sí no volvemos a tomar ni agua que nos habían pasado, ¿no? Por temor a que le hayan puesto algo. Y luego afuera hay testimonios de los periodistas que dicen, dale, si no eres hijo de tal, ese man se va a morir, pero no, él es inocente. Además que es responsable, pues él dirigía el hospital policial, era responsable de la seguridad del presidente. Pero así es la prensa corrupta de este país. A César Carrión no le culpó un juez, lo culpó la prensa. Y en esa época, todavía no había reforma judicial, los jueces se morían de miedo frente al poder mediático. Hablando de ese poder mediático, señor presidente, aquí se encontró en el país Jeremy Bidwood, quien es un investigador norteamericano que estuvo participando en varios foros, y él de hecho pues asegura que los Estados Unidos ha tenido toda la influencia en los diferentes casos, como usted lo mencionaba, tanto en Venezuela con el presidente Chávez y también con Allende en el caso de Chile, y que también está seriamente, tiene aseveraciones de que lo mismo ocurrió el 30 de septiembre. La influencia de los Estados Unidos detrás de este gobierno, presidente Correa. Bueno, con Allende está más que comprobado, indudable. Con Chávez lo mismo, pues si el embajador norteamericano, el cheerleader pues, del presidente de facto, Carmona, aquí honestamente no tenemos pruebas contundentes, no podemos excluirlo, ya, pero no tenemos pruebas contundentes de que haya habido intervención, al menos del gobierno de Estados Unidos. ¿Cuál es el problema de Estados Unidos? Un sistema tan complejo y tan grande que el mismo presidente se entera de lo que hace la CIA, así que no podemos excluir que la CIA haya estado involucrada, grupos de extrema derecha de Estados Unidos, pero no tenemos pruebas contundentes que haya sido, no tenemos pruebas en general que haya habido involucramiento del gobierno como tal de los Estados Unidos. Por la participación de varios actores políticos, presidente, que hasta el día de hoy están participando, valga la redundancia, de diferentes anuncios que da el gobierno, por ejemplo el Yasuní TT, estamos hablando de Lucio Gutiérrez, Gilmar Gutiérrez, por ejemplo, un día antes del 30S, Lucio Gutiérrez se encontraba en Miami, en conversaciones una semana antes en Miami con los Isaías. El 30S también varios asambleístas casualmente está fuera del país el 30S. Estaban en un hotel también conversando sobre lo que podía pasar y aseguraban que iba a pasar ese 30S. De hecho, varios asambleístas... con whisky Johnny Negro. Entre whisky y whisky. De hecho, varios asambleístas también... ellos firmaron un documento de urgencia pidiendo la amnistía a los policías que participaron. Ya a las 10 de la mañana, Clever Jiménez, jefe de la bancada de Pachacute, pedía la renuncia, no de los insubordinados, del presidente de la República, y no de golpe de Estado. Pero no solo eso, se le olvidó decir, se toman la asamblea y se cuadran ante Gilmar Gutiérrez. Entonces el que manejaba la policía en la asamblea y decidía quién entraba o no era Gilmar Gutiérrez. Presidente, tenemos más tweets. Queremos darle a conocer lo que está diciendo en este momento a través de las redes sociales Sori Constante. ¿Cuántos años más
vamos a repasar el 30S. ¿Cuánto se gasta en esta propaganda cada año? Eso es lo que está diciendo Sori Constante a través del periodista. Ojalá que muchísimos años repasemos, y me extraña viniendo una periodista que trate de olvidar la historia, es uno de los más graves errores que puede cometer una sociedad. No quedarse en el pasado, pero sí aprender del pasado para no repetir los mismos errores en el futuro. ¿Y cuánto cuesta? Me extraña también que venga una periodista, porque revise la ley y verá que la publicidad para el gobierno es gratuita en general.